Los esporozoos son parásitos protozoarios que son parte del reino apicomplexa y también se los conoce como coccidios. Incluyen parásitos como parásitos sanguíneos o tisulares, como son el caso del Plasmodium vivax o falciparum, que causan la malaria, también llamada paludismo, o también parásitos como el Toxoplasma gondii que causa la toxoplasmosis, ¿no? También incluye parásitos intestinales, como es el caso del Ciclospora, el Cryptosporidium, el Cistoisospora y el Sarcocistis. Estos parásitos, los esporozoos, o también llamados coccidios, muestran a lo largo de su ciclo reproductivo o ciclo de vida diferentes formas, ¿no? A diferencia de otros parásitos como ciliados o flagelados como la Giardia, lamblia, que solo presenta forma de trofozoito y de quiste, como es el caso también del Neobalantidum coli, que solo tiene forma de trofozoito y de quiste. En el caso de los esporozoos no es así, es un poco más complejo, ¿no? Ya que su ciclo reproductivo incluye dos fases generales, como es el caso de la fase asexual y la fase sexual. Dentro de los esporozoos, los miembros de este grupo de esporozoos o coccidios pueden realizar estas dos fases en un mismo hospedero, como es el caso de los monoxénicos, o en diferentes hospederos, ¿no? Por ejemplo, como es el caso del Plasmodium, ya sea vivax o falciparum, es un parásito, es un esporozoo heteroxénico, ya que realiza la fase sexual en el mosquito Anopheles y la fase asexual en el ser humano o en otro hospedero, ¿no? Y los monoxénicos realizan las dos fases en el mismo hospedero, como es el caso del Cryptosporidium, que es un parásito intestinal, el Ciclospora y el Cistoisospora. Estos tres parásitos intestinales son monoxénicos porque realizan las dos fases, la fase asexual y la fase sexual, en el mismo hospedero, como no es el caso del Plasmodium vivax o del Plasmodium vivax o del Falciparum o del Toxoplasma gondii, que son heteroxénicos, ¿no? Realizan la fase sexual en un hospedero y la fase asexual en un hospedero distinto. Pero el ciclo reproductivo es el mismo. Por ejemplo, todo comienza con un esporozoito que infecta una célula, ¿no? Y dentro de esta célula va a formar un esquizonte. Aquí lo vemos de color verde. Este esquizonte dentro de la célula va a madurar y va a liberar merozoitos pintados de rojo. Este merozoito es un producto más potencial, que tiene más potencial que un esporozoito, ya que el merozoito puede diferenciarse ya sea en un gametocito o volver a entrar en el ciclo asexual, ¿no? En cambio, el esporozoito no puede diferenciarse directamente a un gametocito. Primero tiene que formar un esquizonte y posteriormente que este esquizonte se reviente y dé lugar a los merozoitos y ya el merozoito puede diferenciarse ya sea un gametocito o volver al ciclo asexual, ¿no? A la fase de esquizogonia. Si un merozoito decide o toma el camino de la esquizogonia, volvería a entrar al ciclo asexual y se volvería a formar un esquizonte y este esquizonte volvería a dar lugar a más merozoitos, ¿no? Pero si toma el camino de formar un gametocito, que esta fase se llama gametogonia, la gametogonia vendría a ser la primera fase de la fase sexual de los esporozoitos, ¿no? La gametogonia inicia por la diferenciación de un merozoito en un macrogametocito o un microgametocito. El macrogametocito vendría a ser la forma femenina y el microgametocito vendría a ser la forma masculina.
este macro y micro gametocitos se van a fecundar y van a dar lugar a un ooquiste. Este ooquiste en su interior va a madurar y se van a formar esporoquistes. Y estos esporoquistes van a liberar a más esporozoitos y se vuelve a repetir el ciclo, ¿no? Entonces, esta fase del ciclo se llama esporogonia. Y el esporozoito puede volver a formar esquizontes en otras células y el ciclo se vuelve a repetir, ¿no? Pero la diferencia es que un merozoito no es lo mismo que un esporozoito, ¿no? Un merozoito tiene más opciones en diferenciarse un gametocito o volver al ciclo asexual y formar esquizontes, ¿no? Volver a entrar en la esquizogonia. Este es el ciclo reproductivo resumido, ¿no? De los esporozoos o coccidios. En el caso de los monoxémicos, estas dos fases, la fase asexual, todo este ciclo que se ve acá, se realizaría en el mismo hospedero, ¿no? Mientras que en los heteroxénicos, solo la fase asexual se desarrollaría en un hospedero y la fase sexual se desarrollaría en un hospedero distinto, ¿no? Como es el caso del Toxoplasma gondii o del Plasmodium, ya sea vivax o falciparum. Entonces, por ejemplo, en el caso de estos heteroxénicos, estas fases se desarrollarían en el hospedero intermedio y esta fase de acá en el hospedero final, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso del paludismo, en la malaria con el Plasmodium vivax o falciparum, lo que el mosquito, el anófeles, que no está infectado, que nunca ha tenido contacto con el parásito del Plasmodium, lo que, lo que absorbe o lo que capta de la persona infectada con este parásito son los gametocitos. Y en el mosquito se va a dar la fecundación, ¿no? Y la formación del ooquiste, este va a madurar y va a liberarse esporozoitos dentro del mosquito. Entonces este mosquito va a ir viajando hacia otra localidad y va a encontrarse con una persona que no está infectada con este parásito, ¿no? Y lo que va a inocular son esporozoitos y se va a repetir el ciclo, ¿no? Pero en este caso en este caso, en este caso del Plasmodium vivax ocurre la fase asexual, que es esta de arriba, y la fase sexual en diferentes hospederos, ¿no? Por ejemplo, la fase asexual vendría a ser en el ser humano y la fase sexual en el mosquito anófeles. Pero en el caso de los parásitos intestinales, como es el ciclospora, el cryptosporidium y el cistoisospora, estas dos mismas fases ocurren en el ser humano, o sea, es monoxénico.